Déjeme leer lo que publica hace un par de días Nancy Flores en la revista Contralínea. La Comisión Nacional de Derechos Humanos acusa a Miguel Alemán, a Ruiz Cortines y a López Mateos de crímenes de lesa humanidad. En su primer informe especial sobre violencia política del Estado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documenta desde ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas hasta tortura y otros crímenes de lesa humanidad cometidos en México entre las décadas de 1950 y hasta 2016. Para el cierre del sexenio de Miguel Alemán Valdés entre 1946 y 1952, el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines 1952 a 1958 y el inicio de la administración de López Mateos, Adolfo López Mateos 1958-1964, acusa que las primeras huellas de la violencia política de Estado en México se encuentran en casos paradigmáticos represivos de inicio de la década de 1950, en los operativos coordinados por el Estado Mayor Presidencial contra manifestantes del 1 de mayo de 1952, por ejemplo, y contra los militantes del enriquismo el 7 de julio del mismo año. Y porque estamos en este proceso de juicio a expresidentes, de memoria histórica, de comisiones de la verdad, me parece algo relevante, importante, urgente platicarlo. Y me da mucho gusto saludar a Nancy Flores, precisamente periodista de la revista Contralínea. Nancy, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Vicente, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Oye, pues sí, fíjate que este es un informe que saca hace un par de días la Comisión Nacional de Derechos Humanos y es muy, pero muy importante por lo que tú dices, Vicente. Fíjate que aquí se da cuenta de que el Estado mexicano ha operado para eliminar a los opositores desde la década de 1950. Nosotros recordamos mucho la Guerra Sucia, pero este informe lo que hace es hacer memoria de cómo desde antes, es decir, desde la década de 1950, hay operativos de represión que buscan justamente eliminar al enemigo político, al opositor. Y esto es fundamental, sobre todo por lo que tú dices, Vicente, por la coyuntura en la que estamos viviendo, porque es momento de hacer memoria como mexicanos de qué son los crímenes del pasado y la importancia que tiene en este momento que vamos a ir justamente a una consulta ciudadana para juzgar los crímenes del pasado, para que se nos pregunte si es necesario justamente juzgar estos crímenes de lesa humanidad. Y este informe nos habla de muchas cosas que no debemos olvidar. No solamente se trata de cómo operaban desde el Ejército, el Estado Mayor Presidencial, la Dirección Federal de Seguridad, sino en general todas las instituciones, porque además dice que incluso las instituciones de salud, por ejemplo, estaban involucradas en desaparecer a los enemigos del gobierno, y no es que fueran enemigos realmente, o sea, eran personas que buscaban una sociedad mucho más justa. Y entonces hay movimientos, como tú mencionabas al principio de esta charla, como el enriquismo, que fue totalmente, digamos que avasallado, ¿no? Por esta fuerza estatal. Y estos operativos, además, hacían uso de cárceles clandestinas. El propio reporte hace un recuento de 3 direcciones. La más importante, por supuesto, es el campo militar número donde físicamente se desaparecían los cuerpos, es decir, se cremaban a todos aquellos a los que ya se les ejecutaba extrajudicialmente, y entonces se desaparecía para siempre. Por eso muchas personas pues no han aparecido a lo largo del tiempo. Y el punto es que ahora estamos por ir a esta consulta ciudadana sin precedentes, esta consulta popular, y que nosotros debemos de tener todos los elementos a la mano para decir que sí, que se juzgue a esos criminales del pasado, ¿no? Porque ahora parece que el discurso, todo esto que estabas poniendo hace un momento, es como si viviéramos en la dictadura ahora, cuando nada que ver con lo que se vivió en los siglos, en el siglo pasado, a partir de 1950.
cuenta, ¿no? Nada que ver con lo que se vivió en los sexenios priistas y en los sexenios panistas, porque además este informe de la CNDH abarca también lo que pasó con el gobierno de Vicente Fox y con el gobierno de Felipe Calderón, y nada fue diferente. El Estado combatió hasta matar, ejecutar extrajudicialmente a los que consideraba sus enemigos. Entonces es fundamental que la gente haga esta memoria histórica, revise lo que ha pasado para entender por qué también hay sectores tan enojados con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y por qué hay tanta efervescencia, por qué los medios se comportan como tales, por qué en el pasado censuraban cosas y ahora están utilizando noticias falsas, abiertamente mentiras, discursos donde nos hablan de que ahora vivimos en dictaduras, que se limita la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Solo viendo al pasado podemos entender lo que nos está pasando ahora. Y de hecho el presidente, querida Nancy, hace referencia a que las cosas hoy no son como antes. Estoy revisando su discurso para leerlo claramente y precisamente. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en su discurso del tercer aniversario de su triunfo, déjame encontrarlo por aquí, porque hace referencia a que fueron las elecciones más numerosas y competidas de la historia de México, las del pasado 6 de junio, y dice que no se registró ninguna manifestación significativa en las calles o plazas de la República. Se han garantizado libertades plenas sin la represión política, mediática o policíaca de otros tiempos. Palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, que creo que van de la mano con esto que pues se está dando a conocer y de lo que escribes. Así es, Vicente, totalmente, porque además hay que ver que en el pasado cada movimiento social era reprimido y además lo que dice la CNDH en este informe que es tan importante es que se daban ejemplos para que la gente ya no se movilizara, es decir, en algunos casos hasta se ponía a las víctimas, es decir, cuando no se desaparecía para siempre a las personas forzosamente, se daba un ejemplo de cómo era la mano del Estado contra hacían movimientos sociales, ¿no? Él habla del movimiento magisterial, del movimiento petrolero, del movimiento ferrocarrilero. Todos fueron reprimidos de manera brutal y eso es justo lo que no estamos viendo ahora. O sea, desde el Estado ya no se utiliza todo este aparato para reprimir a los opositores. Al contrario, se les deja incluso hablar de mentiras, hablar con noticias falsas, decir que estamos en un régimen dictatorial, eso lo gritan y lo pregonan, pues ¿cuál dictadura, no? O sea, en las dictaduras por supuesto que no se puede ni siquiera criticar en lo más mínimo al sistema o te encarcelan y ahora no hay presos políticos. Entonces, es muy importante entender cómo operaba el Estado cuando estaba el PRI y el PAN en el gobierno y cómo opera actualmente para entender por qué estos discursos son falsos también. O sea, toda esta narrativa que nos habla de que vivimos en una dictadura, de que el presidente incluso es protegido por el narcotráfico, pues por favor, ahí está la época de Felipe Calderón, donde además se vivió una guerra brutal contra la sociedad, contra el pueblo, que no se limitó ni siquiera se disminuyó el narcotráfico, el crimen organizado, sino por el contrario floreció. Los cárteles mexicanos desplazaron a los cárteles colombianos, por ejemplo, en el negocio se llegó a los 5 continentes traficando drogas a partir de los cárteles mexicanos y por el contrario lo que sí vivimos fue una represión brutal de la gente, ¿no? Con caravanas de la muerte, con una sociedad abierta y franca entre el cártel de Sinaloa y el gobierno de la República. Y para muestra está Genaro García Luna, que
que era el operador de Felipe Calderón en este nexo criminal, ¿no? Entonces hay que entender lo que nos pasó. Hay que leer este tipo de literatura que se está generando sobre los crímenes del pasado, que además, fíjate que es muy importante también destacar de este informe de la CNDH que se hace una crítica a cómo desaparecían los archivos, a cómo desaparecían la propia información para que la gente no tuviera memoria, para que el pueblo pensara que no estaban ocurriendo cosas muy graves, y entonces los archivos se eliminaban. El Archivo General de la Nación, por supuesto que no cuenta con toda la historia de la represión hacia los mexicanos. Entonces, es muy importante conocer nuestro pasado para comparar, digamos, ambas plataformas políticas, para comparar lo que pasó con lo que está pasando y entender por qué para ellos es muy importante crear este tipo de narrativas, este tipo de discursos que en realidad no tienen ningún asidero, pues, o sea, no es lo que está pasando, no es lo mismo que vivimos en las décadas pasadas, ¿no? Entonces es fundamental que la gente se informe con este tipo de documentaciones que se tiene. Así es. De hecho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estaba viendo que también escribes ayer, recupera memoria de 8 graves violaciones a derechos humanos con Fox, Calderón y Peña Nieto, para que busquen estos artículos que publica Nancy Flores y los colegas, el equipo de Contralínea en la revista en www.contralinea.com.mx, o para que busquen en Twitter la información en la cuenta de la revista @Contralínea, o siempre en la cuenta de Nancy @Nancy_contra. Querida Nancy, hablamos de conocer la verdad, que es parte de esta consulta popular, y el presidente, pues muy a su estilo, muy a su manera, presenta ayer el quién es quién en las mentiras, para, en pos de la verdad, exhibir pues mucho de lo que nosotros hablamos continuamente en los medios independientes. Esta caterva, esta élite, por llamarlo de alguna manera, del periodismo mexicano, que miente descaradamente, que está torciendo la realidad descaradamente, que calla descaradamente. Y yo decía que se equivocaba Carmen Aristegui, lo sostengo. Yo seguramente para muchas personas no estoy al nivel de Carmen Aristegui, pero pues alguien tiene que decirlo. Creo que se equivoca, y feamente, Carmen Aristegui cuando opina de este quién es quién y dice que es un despropósito absoluto que el gobierno salga como juez y determine qué es verdad y qué no. Pues yo por mi parte lo aplaudo, y mientras la prensa no se regule con la prensa, mientras no tengamos más medios y más periodistas que como nosotros no nos quedamos callados para decir este periodista miente, este colega miente o le pagan, pues que alguien lo haga, el ejercicio. ¿Tú qué piensas, Nancy? Mira, es un ejercicio que yo creo abona a conocer la verdad. El máximo principio ético del periodismo es buscar la verdad. Eso no quiere decir que los periodistas la verdad en la mano, pero estamos obligados a buscar la verdad. Y cuando estamos hablando de que hay difusión de noticias falsas, de abiertas mentiras, pues es evidente que se rompe el principio ético del periodismo, el máximo principio ético, porque además hay muchos. Me parece que el ejercicio puede ir creciendo poco a poco y ser contundente. O sea, yo sí criticaría que lo que vimos ayer no se fue contundente a la hora de desmontar las mentiras, las noticias falsas. Y eso me parece que es fundamental, o sea, dar argumentos, mostrar por qué no es verdad lo que están publicando medios, periodistas, opinadores, etcétera, con argumentos, con documentaciones. Y me parece que eso no vimos ayer. Eso no significa que se deba cancelar este ejercicio, por supuesto que no, porque nosotros, Vicente, hemos hablado mucho de cómo
periodismo debe ser fiscalizado por la sociedad y debe ser fiscalizado porque lo que se está ejerciendo es un derecho humano, no es un derecho patrimonial de los periodistas, de los reporteros, de los comunicadores, de los opinadores, de los que leen noticias. Es un derecho de todos y es el derecho a la información, y este derecho a la información se conoce como un derecho llave. Es decir, a partir de la información podemos abrir otros derechos, ¿no? Tener derecho a la salud, a la vivienda, al trabajo digno, etcétera, etcétera. En ese sentido, me parece que el ejercicio debe de crecer hacia desmontar totalmente las mentiras de los medios, es decir, argumentar y sobre todo mostrar las pruebas que evidencian que lo que se está difundiendo son mentiras, porque esa es la única manera, Vicente, que me parece a mí que la gente ya no va a tener dudas de cuál es la verdad y cuál es la mentira. Si tú simplemente descalificas una información, siempre se va a quedar la duda en la sociedad, y sobre todo porque además es una mentira que se reitera, que se reproduce en varios medios, en varios espacios públicos. Entonces, para desmontar las mentiras es necesario mostrar las evidencias que nos permitan ver cuál es la verdad. Y me parece a mí que es muy claro que los medios han fallado y esto es histórico. O sea, cómo se trató todo el tema de justo lo que veníamos platicando, Vicente, de las represiones, las grandes represiones desde el Estado, que son crímenes de lesa humanidad, y así los califica la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en este informe. Cómo se trataron en la prensa desde hace décadas, pues se trataron con censura, no se publicaba, no se advertía de ello. Entonces, la prensa trae toda esta historia también, ¿no? Y me parece que eso no está discusión. Lo que está discusión es el derecho humano a saber, y en ese sentido me parece que es un ejercicio que se debe de hacer en la presidencia, en los medios, en todos lados, porque es un derecho no patrimonial de los comunicadores, es un derecho humano. Y en ese sentido me parece que el ejercicio no se debe cancelar, más bien se debe profesionalizar, deben de desmontar las mentiras, de mostrar con documentos, con, no sé, por ejemplo, yo ayer esperaba que nos mostraran algún video de la planta de la CFE, ¿no? Por ejemplo, cuando dijeron que era una mentira que había contaminación alrededor de este lugar Laguna Verde, ¿no? Eso es lo que uno esperaría para que quede claro cuál es la verdad. Entonces, yo más bien creo que debe de haber una tendencia hacia eso, hacia profesionalizar esta discusión y hacerla cada vez más contundente, que no haya manera de que ellos sus mentiras, ¿no? Que este discurso se vaya desmontando y que al mismo tiempo se vaya conociendo la verdad. Así es, pues luchemos y vayamos por ese camino, querida Nancy Flores. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, y por eso tienen mi admiración, mi respeto, siempre mi solidaridad, porque veo que van luchando por en ese objetivo, por la verdad. Querida Nancy, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que los apoye en la revista, para que te sigan también a ti? Ya te veíamos en la mañanera, no descansas, mujer, y eso lo tiene que valorar la gente. Muchas gracias, Vicente. Pues nuestra página es www.contralinea.com.mx. En Twitter nos encuentran como @contralinea y a mí me encuentran como @Nancy_contra. Y pues aquí en tu programa también de vez en cuando. Gracias, pues Vicente. Espero gracias que a tu sean equipo. cada vez más seguidas estas oportunidades, querida Nancy. Te mandamos un abrazo y por favor salúdanos a todos ahí en la revista. Gracias, un abrazo también para ustedes. Hasta luego.